Cowboy Bebop es una excelente serie, pero tiene algunas cosas que al menos a mí no me terminan de hacer sentido o que podrán llegar a ser consideradas incoherencias dentro de la trama. En primera, solo se preocupan por la comida a lo largo de toda la serie, es decir, nunca vemos que se preocupen por tener oxígeno dentro de las naves, y es que no es como que el oxígeno no sea muy importante porque siguen siendo humanos, pero nunca se les acaba. Inclusive en el capítulo 4 conocido como Puerta de Escape, Faye se queda sin combustible y varada en el espacio, pero parece que a su nave no se le acaba el oxígeno, ya que todo lo que quería era alguien que la llevara hasta una estación de gasolina. Aquí entramos en otro punto, ¿por qué nadie usa o lleva sus trajes cuando van en las naves personales o en las individuales? Digo, lo entendería de Jet porque siempre se queda en el Bebop, pero Spike ha demostrado ser bastante temerario, ¿por qué nadie más los usa? No es como que las naves sean infalibles o muy resistentes, vemos a lo largo de la serie que se destruyen fácilmente y fácilmente puedes quedarte varado en el espacio. En el capítulo 4, conocido como Puerta de Escape, conocemos el concepto del hiperespacio, pero es que parecía que no había nadie más en ese lugar cuando nuestros protagonistas se ven forzados a escapar de ahí y que lo cierren. ¿Qué tal si precisamente en ese momento había más gente que se quedó atrapada? Porque en el capítulo 8 vemos que existen vuelos comerciales que pasan por el hiperespacio. Digo, el gobierno pudo haber emitido alguna especie de alerta para que los que estaban en la puerta salieran a tiempo, porque no sabemos exactamente a dónde van los objetos que se quedan ahí. Gracias a un diálogo de Jet sabemos que se quedan atrapados, pero no a dónde salen. ¿Qué es eso? ¿Qué no aprendiste nada en la escuela? Las cosas que se quedan en el hiperespacio, aun cuando son visibles, no pueden entrar en contacto con el espacio real jamás. En el capítulo 5, conocido como la balada de los ángeles caídos, vemos cómo es que Spike se enfrenta a su antiguo compañero, Vicious, pero es que si hubiera querido que lo mataran, cualquiera de los ayudantes de Vicious hubiera podido hacerlo, porque vemos que ese es su objetivo en realidad, porque nunca dice que él solo quiere encargarse de él. En lugar de estarse viendo mientras le apuntaban, le pudieron haber disparado a Spike y fin del asunto, pero la serie solo hubiera durado unos 5 capítulos y no es como que Vicious quisiera ser el único que lastimara a Spike, porque las dos veces que se enfrenta a Spiegel ya estaba herido por balas de sus aliados, tanto en ese capítulo como en el final. Dentro del capítulo 16, La Serenata del Perro Negro, nos enteramos de parte del pasado de Jet y qué ocurrió en realidad con el accidente que le hizo perder el brazo. Finalmente tiene un enfrentamiento con su viejo compañero de cuando era un detective, antes de ser un cazador de recompensas, en donde el primero en realidad no tenía ninguna intención de matarlo y Jet sí le termina disparando. Pero Jet deja el arma en su mano, supongo que intentando hacer pasar todo como un accidente, o que quien lo mató fue el asesino que perseguían, pero es que Jet tocó el arma y esta se tuvo que haber quedado con sus huellas digitales, y se supone que se encuentran en el futuro, en donde se tiene datos de cualquier persona. Además la tocó con la mano que no es metálica, por lo que si la policía o el departamento de detectives quisieran, podrían inculparlo o tener una leve sospecha de que tuvo que ver con la muerte del detective. En el capítulo 18 titulado Habla como un niño, vemos a dos de nuestros protagonistas recibir un paquete para Faye, uno que contiene un formato beta, con las últimas grabaciones de su vida antes de entrar en el sueño criogénico, pero vemos que para los años en los que se desarrolla la serie, es tecnología vieja. Jed y Spike se ven envueltos en varios problemas para conseguir un dispositivo que pueda reproducirlo, al punto de que solo existe un sujeto que pueda ayudarlos con eso. Luego de fracasar porque la máquina del experto se estaba comiendo la cinta, nuestros protagonistas van a una fábrica abandonada de electrodomésticos, pero en el camino caen al agua y la cinta parece ya no importarles mucho, a pesar de que a lo largo del capítulo se la pasan cuidándola, pero cuando recogen la videocasetera sí se aseguran de que no se moje. Si siguiéramos la lógica para el final del capítulo, no debería poder reproducirse la cinta porque se hubiera estropeado con el agua. Dentro del capítulo 22 titulado Terror Cowboy, vemos a Spike y compañía como de costumbre perseguir una presa, pero nuestro protagonista se ve emboscado a lo largo de todo el capítulo por un vaquero de la vieja escuela, el cual va con un caballo a todos lados. A ver, si de por sí se desconoce cómo es que todos logran respirar sin problema en las diferentes atmósferas, ¿cómo le hace un caballo para sobrevivir? Además, ¿cómo logra infiltrarlo de todos lados? No hay ninguna norma contra eso, digo, si nos plantea que la Tierra actualmente no es el lugar más habitable del universo, ¿no deberán estar los animales resguardados? Y ya que estamos en eso, ¿quién paga por los daños? ¿La policía? A estas alturas debería salirles más barato o económico mejor cazar a las personas ellos mismos. En el capítulo 23, conocido como Arañazo Cerebral, vemos como nuestros protagonistas intentan, o mejor dicho, logran detener a un ente virtual que se encarga de poseer a las personas mediante un videojuego. En el capítulo se nos plantea que el control es intrapsíquico, la que más se involucra en el asunto es Faye, al punto de que logra entrar dentro de la secta en cuestión y termina siendo inducida por el control mental. Pero cuando Spike logra destruir las televisiones y Jet desconecta al sujeto de la camilla en el hospital, vemos que la mujer de 20 años despierta.
cuando no tendría por qué hacerlo debido a que el efecto no es controlado por las pantallas de la sala, sino porque ya está dentro de su mente. Y si ese fuera el caso, tendría que haber despertado cuando Spike llega a la escena, porque las televisiones se encontraban apagadas, al menos que la máquina funcionara en un segundo plano, lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque Spike es afectado por el control mental cuando las pantallas se encienden, no simplemente por entrar en la sala en donde se encontraba Faye tirada. Para terminar con la serie, vayamos con otro aspecto general. En el capítulo 18 vemos que los beta, VHS y demás parecen tecnología vieja para nuestros protagonistas, pero es que el Bebop sigue usando tecnología desde hace un siglo, y eso no parece importarles, porque su sistema de refrigeración son ventiladores. Deberían tener para este punto uno que fuera un poco más moderno. Ahora vayamos con la película de la serie. Esta en teoría se sitúa dentro del canon de la misma, pero como ocurre con un 99% de las películas de anime de épocas antiguas, en realidad poco influye en la trama de la serie original y siempre se les ve como historias alternas. La primera cosa rara de la película es que cuando Spike y Jet están jugando en la nave, escuchamos una referencia a Volver al Futuro. Oye, esto no se trata de velocidad, es un juego de ingenio. El Shogi fue desarrollado por monjes guerreros. Requiere de contemplación y concentración. Piensa en lo que haría el enemigo, entra en su cabeza, ve donde él iría, es de lo que se trata el Shogi. ¿Lo ves? Ves 100 tiros adelante y luego ves tu juego. Quiero moverme aquí. Retrocedamos. Mucho por ver al futuro. No puedes retroceder, viejo. Pero eso no tendría ningún sentido si tomamos en cuenta que en el capítulo 19 las videocaseteras y VHS eran unas reliquias que literalmente solo un sujeto había estado intentando preservar, por lo que es imposible que nuestros protagonistas puedan tener una referencia de la misma película, si tomamos en cuenta que cuando conocen el material y ese formato les parece viejo y obsoleto. Después vemos a la cazarrecompensas Valentine perseguir a un sujeto, al cual no termina capturando porque no es el indicado, pero es que desde una escena antes de que el sujeto salga del vehículo, en la pantalla de Faye aparecía uno completamente diferente y se da cuenta hasta que lo ve. No debería haberlo estado persiguiendo si en primer lugar el vehículo no coincidía. A lo largo de la trama de la película se nos cuenta que se está esparciendo un virus mortal y en realidad las autoridades poco saben qué es lo que pueden hacer al respecto. Lo que sí se sabe es que hay varias personas que ya lo han contraído, entonces ¿por qué no se declaró un estado de alerta mínimo en el planeta? Digo, sería lógico debido a que el virus podría terminar esparciéndose por todo el universo de una manera bastante sencilla. Por último vemos que finalmente el virus sí logra esparcirse y parece que Vincent finalmente cumple su objetivo de la noche de Halloween, pero es que Jet suelta el siguiente diálogo. ¿Qué hizo la lluvia? Dispersó la vacuna más rápido de lo que las nanomáquinas podían actuar. Una lluvia para limpiar y salvar al mundo. Quizá haya un arcoíris más tarde, ¿eh? En donde dejen claro que por alguna razón las nanomáquinas no pudieron actuar por la lluvia, pero es que en la pelea de Spike con Vincent las nanomáquinas sí estaban haciéndole efecto a Spiegel, al punto de que se ve debilitado en la pelea. En realidad todos estos errores dentro de la serie poco son importantes, pero había veces en las que prendía mi pensamiento crítico y había cosas que no me terminaban de hacer sentido. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.